Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder continuar escudriñando su palabra en completa libertad. Y de esta manera poder continuar con esta serie de estudios. Hoy vamos a estudiar un tema que para muchos se ha convertido en un obstáculo al momento de escoger el campo como un lugar para vivir. Se trata de la estabilidad económica. ¿Cómo sustentarnos en un lugar distinto a las ciudades? ¿Cómo poder cubrir nuestras necesidades y la de nuestras familias en el campo? Quiero invitarles para que a través de este estudio, con la palabra del Señor, podamos revisar lo que Dios quiere decirnos al respecto. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, se relata una historia y es la del llamado que Jesús le hace a 4 de sus discípulos, en la que después de haber pasado toda una noche de trabajo infructuoso en medio del mar, vieron cómo a la voz y a la orden de Jesús de lanzar nuevamente la red, ésta se rompía de la cantidad de peces que habían obtenido. El corazón de los discípulos fue constreñido y el versículo 11 del capítulo 5 de Lucas dice que dejando todo lo que tenían, decidieron seguir al Señor. Fue esto exactamente lo mismo que hizo Mateo cuando el Señor lo llamó. Y lo mismo que se demandó del joven rico cuando se le pidió que siguiera a Jesús. Y es que cuando el Señor nos hace un llamado a ser sus discípulos, siempre nos pide que dejemos algo. Y normalmente esto involucra bienes materiales. ¿Pero por qué? La Biblia dice que la puerta que conduce a la vida es estrecha. Y no podemos pasar a través de una puerta estrecha con muebles o cargados de maletas. Incluso la Biblia menciona, y es tan específica, que dice, la puerta es tan estrecha que debemos esforzarnos para poder entrar en ella. Así que si queremos entrar en la vida y queremos entrar por esta puerta, todo lo demás debe quedar afuera. Pedro era un hombre iletrado, pero no por eso necesariamente era una persona no exitosa. El comentario bíblico adventista, hablando acerca del capítulo 5 y el versículo 11 de Lucas, dice lo siguiente. Aquí estaban los 4 socios, hablando de Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, que en el momento de su mayor éxito material abandonaron la empresa. Los discípulos no vacilaron en lo más mínimo la decisión de disolver su exitosa sociedad pesquera para participar de una sociedad mucho más elevada con Jesús. Comercialmente hablando, los productos del mar son los más costosos que existen. Y si hablamos de mariscos, especialmente su precio es más alto. Así que probablemente Pedro hubiera tenido la pesquera más grande de todo Capernaum. Inclusive, la Biblia en el versículo 3 del capítulo 5 de Lucas menciona que ellos tenían sus propias embarcaciones y eran de un tamaño tal que Jesús, sentado en una de ellas, podía ser visto por una muchedumbre. El comentario sigue diciendo lo siguiente. Los 4 siguieron a Jesús no porque fueran demasiado haraganes para trabajar con las manos para ganarse la vida, ni porque sus trabajos físicos no hubieran tenido éxito, sino debido a sus profundas convicciones. No necesitaron tiempo para cavilar ni para hacer provisión para las necesidades de sus familias. Y aquí viene un detalle importante, porque no eran solos, tenían un compromiso económico con sus seres queridos, pero aún así, en medio del llamado, ellos decidieron atreverse a vivir una experiencia de fe con Jesús. Entonces Jesús los hace sus discípulos y los envía a trabajar. Lucas 9, el capítulo 9, el versículo 2 y 3, dice lo siguiente. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Así lo hicieron los discípulos.
Y cuando regresaron de aquella experiencia de evangelismo, el Señor les pregunta lo siguiente. Lucas 22:35. Y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos respondieron: nada. Mientras estuvieron caminando con el Señor, no tuvieron necesidad de ninguna cosa, ni ellos ni sus familias. Incluso en una oportunidad en la que Pedro necesitaba dinero en efectivo para pagar los impuestos que no le correspondían a Jesús, el Señor le dijo que tomara un pescado y retirara de su boca el dinero que necesitaba. Esa misma experiencia es la que Dios quiere para nosotros. Depender de tal manera del Señor, del cielo, que podamos vivir confiadamente en que podemos ser sostenidos por su poder divino. Y si fuera necesario volver a utilizar a un pescado como cajero automático, de seguro lo hará. Revisemos ahora la historia del pueblo de Israel. Éxodo 12 y el versículo 37 dice lo siguiente. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas nos da un detalle más específico de la cantidad de esta multitud. Y hablando del pueblo de Israel, aun cuando estaba en su esclavitud y lo que Satanás quería hacer con ellos, dice la página 304 y el párrafo 2 lo siguiente. Se empeñó en que aquel gran pueblo, que contaba con más de 2 millones de personas, se mantuviera en la ignorancia y en la superstición. Estamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente. Y como lo que nos interesa en este tema es la economía, vamos a estimar los costos para alimentar a esta gran multitud de personas. El Señor le había encargado la misión a Moisés de sacarlos de Egipto para llevarlos al desierto. Pero la tarea era grande, alimentar a 2 millones de personas. Si estimamos un precio de $2 para cada persona, que incluya el desayuno, el almuerzo y la cena, tendríamos las siguientes cuentas. 2 millones de personas con un costo de $2 por día, entre las 3 comidas, esto equivale a $4 millones diarios en alimentación. Ahora, si queremos conocer el tiempo, el costo que esto iba a tomar por mes, multiplicamos 4 millones por 30 días. Eso nos da $120 millones al mes en solo alimentación. Y ahora, para conocer los costos anuales, multiplicamos esto por 12 meses. 120 millones por 12 meses nos da $1,440 millones al año, subsidiados por el cielo, en solo lo que tiene que ver con alimentación. ¿Cómo lo hizo el Señor? Llevar a una multitud de más de 2 millones de personas a un lugar desértico y abastecerlos de alimento. El libro de Éxodo nos tiene la respuesta. El capítulo 12 y el versículo 4 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente, la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor hizo llover pan del cielo. Pero aquí hay algo sumamente interesante que quisiera compartir con ustedes. Aunque todos los días caía el mismo maná, este maná tenía un sabor diferente. Aparte de poderse preparar de distintas formas, en sí mismo, el maná tenía un sabor diferente. Vayamos al libro de Éxodo y el capítulo 16 y vamos a leer el verso 31. Dice: Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor
como hojuelas con miel. Su sabor era como una especie de oblea dulce, según el libro de Éxodo. Pero si vamos al libro de Números, el capítulo 11, el versículo 8 nos dice lo siguiente. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Me gusta una versión en inglés que lo traduce como torta de margarina. Tenía sabores distintos. De no haber sido así, cuando la multitud se quejó al decir que solamente nuestros ojos ven este maná, Dios y Moisés no tendrían por qué haberse enojado, según el versículo 10 del capítulo 11 de Números, porque entonces habría una razón para que ellos estuvieran cansados. Es normal que una persona se canse de comer desayuno, almuerzo y cena lo mismo durante días, semanas, meses e incluso años. Así que el mismo Dios, ese Dios de la diversidad, ese Dios del buen gusto, suplió las necesidades de alimento en gran variedad de sabores para este pueblo de Israel. Ahora, hay una lección más que podemos aprender de aquí. El pueblo debía recogerlo diariamente. Y eso nos lleva a entender que debemos depender diariamente del Señor. Él va a suplir las necesidades, pero no necesariamente para estar seguros debemos abastecernos o sentir que tenemos una gran provisión. Debemos aprender a confiar en el Dios Todopoderoso del cielo. Ahora, el libro de Nehemías 9 y el versículo 21 dice lo siguiente. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Hay algo interesante aquí, porque Dios no solamente se limitó a cubrir las necesidades de alimento, sino que también, como dice el libro de Nehemías, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Esto incluye elementos básicos como el papel higiénico, el cepillo de dientes, la crema dental o el desodorante, incluso los servicios odontológicos. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Y el versículo 21 de Nehemías dice, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. No era que se ponían la misma ropa vieja todos los días, sino que estrenaban todos los días ropa nueva, porque ellos trajeron nuevas provisiones de Egipto. Todos los días se ponían ropa nueva. Los cuellos y las camisas no se dañaban al lavarse. La ropa no cambiaba de color y la textura de las prendas se conservaba como recién salidas de la tienda. Esto es un milagro maravilloso. El Señor los sostuvo en todo cuanto ellos necesitaban. Y hasta el último día de su existencia, Dios veló y cuidó por cada uno de ellos. Eso es lo mismo que quiere hacer con nosotros hoy. Lo mismo que hizo con aquel pueblo de Israel, Dios quiere hacerlo hoy con su pueblo. Y de hecho, lo está haciendo con quienes, como los discípulos, deciden vivir una experiencia de fe con el Señor. Ahora quiero invitarlos para que revisemos otro episodio muy interesante que encontramos en el capítulo 6 de Marcos. El versículo 37 dice lo siguiente. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. El versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces. Y todos los que comieron eran 5,000 hombres. Nuevamente, aquí esta cifra la tenemos sin contar los niños ni las mujeres. El deseado de todas las gentes nos da un detalle adicional en cuanto a la cantidad de esta multitud. En la página 749 y el párrafo 3 dice, a su vista
estaba la playa donde más de 10.000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pececillos. Nuevamente, como lo que queremos es hacer un presupuesto de alimentación, si estimamos que cada porción de comida costaba $1, alimentar a estas 10.000 personas equivaldría a $10.000 en solo esta campaña evangelística que duró un día. $10.000 para la porción de una comida de esta gran multitud. Otro milagro extraordinario. Si tuviéramos en cuenta que cada persona se comió al menos 2 pedazos de pan, podríamos concluir que Jesús esa tarde, con sus propias manos, tuvo que cortar al menos 20.000 piezas de pan para darle de comer a estas personas. El libro de Mateo registra que fue Jesús el que partió el pan y fueron los discípulos los que distribuyeron. Siempre que leía esta historia, pensaba en que me hubiera gustado estar presente en ese momento para poder ver la forma en que Jesús, al partir el pan, al dividirlo, lo multiplicaba. ¿De dónde salía el pan? ¿Cómo era que se hacía más grande? ¿O de dónde lo sacaba? Siempre para mí fue una inquietud. Siempre que leía esta cita, pensaba en que me hubiera gustado mucho haber estado en ese lugar para presenciar este milagro. Para ver cómo Jesús, partiendo el pan, cómo dividiendo lo multiplicaba. ¿Cómo era que el pan se hacía más grande o de dónde lo sacaba? Eso siempre me inquietó, pero me encontré con una cita que resolvió esa inquietud. Deseado de todas las gentes, página 335. Dios alimenta a los millones de la tierra. Al alimentar a los 5.000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. Miren esto, en la producción de las mieses de la tierra, Dios obra un milagro cada cuánto, diariamente. Dios obra un milagro cada día. Y esto que viene es más interesante aún. Por medio de agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Así que ahora cuando salgo a la huerta y tengo la oportunidad de ver el desarrollo de un fruto paso a paso, y al contemplarlo de esta manera, puedo ver el poder maravilloso, extraordinario de Dios a través de su obra creadora. Y tuve una respuesta para poder entender lo que hizo Jesús en aquel lugar. La cita continúa diciendo lo siguiente: los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios lo que la hace germinar. Ahora entiendo de forma práctica qué fue lo que Dios hizo exactamente en este lugar. Y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cómo es que ocurre en la vida real? Veamos un ejemplo. Esto es un grano de arroz. Un sencillo grano de arroz, que al colocarlo en la tierra, cuando cosechamos, recibimos una espiga con muchos de esos granos. Ahora, aquí tenemos un grano de maíz, un sencillo grano de maíz, y que al sembrarlo se convierten en 2 grandes mazorcas. Cuando cosechamos, eso es lo que retiramos. Si hacemos una relación de esta inversión, un grano de arroz puede llegar a entregarnos 363 granos más de arroz. Una multiplicación. Lo mismo que Jesús hizo aquella tarde al darle de comer a toda esta cantidad de personas. Ahora, un grano de maíz puede llegar a darnos 450 granos de maíz más. Y estos datos
no fueron extraídos de internet, porque al aprender de Dios y de la naturaleza, nosotros mismos realizamos este trabajo, hicimos el promedio, así que estos datos son verídicos. Ahora entiendo cómo es que por medio de agentes naturales, Dios obra exactamente la misma obra que hizo al dar de comer a la muchedumbre. Génesis 26:12 dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1, y le bendijo Jehová. De la ciudad al campo, la página 17 y el párrafo 1 dice: si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. Esa es la forma que Dios ha utilizado o utiliza hoy por hoy para cubrir nuestras necesidades. Continúa diciendo la cita: estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que el oro y la plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. Con un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Las montañas y las colinas están cambiando. La tierra se está envejeciendo como ropa de vestir. Empero, la bendición de Dios, que tendió mesa para su pueblo en el desierto, no cesará jamás. Y alabamos el nombre de Dios por eso. Quisiera compartir con ustedes una imagen de una de las huertas que tenemos nosotros en la casa con mi familia. Allí está parte de una de las huertas que tenemos. Y gracias a ese trabajo, alrededor del 75% de lo que nosotros cultivamos se constituye en nuestro alimento. La escuela de Madison es un ejemplo para nosotros. Más o menos 500 personas estaban en aquel lugar, entre estudiantes y personal de apoyo. Eran alimentados aproximadamente un 90% del trabajo de la tierra que ellos mismos realizaban. Así que con la bendición de Dios y un poquito de trabajo podemos vivir la vida que el Señor tiene para nosotros, ese plan de vida que el Señor tiene para nosotros, para su pueblo en este tiempo hoy. Después de que Jesús murió, Pedro y algunos de los discípulos salieron una tarde a caminar en la playa y con nostalgia recordaban aquellos momentos que compartieron con su maestro. Recordaban aquellos milagros que presenciaron sus ojos cuando Jesús sanaba enfermos y multiplicaba panes. En este contexto, el deseado de todas las gentes dice lo siguiente: la noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. ¿Por qué? Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Mientras estuvieron andando con Jesús, nunca les hizo falta nada, pero ahora Él ya no estaba con ellos y pensaron que necesitaban retomar su actividad anterior. Pero, al igual que en la primera ocasión, durante toda la noche no pudieron conseguir ni tan solo un pez. Alguien que los observaba desde la orilla sugirió que echaran la red hacia la derecha. Y cuando ellos obedecieron aquella voz, al intentar sacar la red, no podían de la cantidad de peces que habían obtenido. Se dieron cuenta de que era Jesús. Y al llegar a la playa, conversaron con Él. Y allí Jesús les dice que no era necesario que retomaran su actividad, que si estaban trabajando para Él, Él iba a proveer para sus necesidades. Y eso es lo que nos dice la siguiente cita. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionaba su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, Él proveía
proveería para sus necesidades. El colportor evangélico, la página 117 y el párrafo 1, dice así: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Y para mí es un enorme privilegio poder decir por experiencia propia que esto es así. Este es el momento para que pongamos a prueba las promesas del Señor. Este es el tiempo para que empecemos a confiar en Dios y a depender plenamente de Él y de su palabra. Llegará un momento en el que nuestra fe será severamente probada y seremos zarandeados y desearemos tener más tiempo para conocer al Señor. No hay tiempo que perder. Para mí es un enorme privilegio poder decir por experiencia propia que esto es así. Es el momento para que empecemos a poner a prueba las promesas del Señor. Este es el tiempo para que aprendamos a confiar en Dios y a depender únicamente de Él y de su palabra. Llegará el tiempo en el que nuestra fe será severamente probada y seremos zarandeados y desearemos tener más tiempo para conocer al Señor. No tenemos tiempo que perder. No tenga miedo, mi hermano, de salir a vivir al campo. Si lo hace con oración y de forma prudente, va a poder comprobar la fidelidad de Dios. Y así, cuando el Señor nos pregunte, como a los discípulos, ¿qué les hizo falta?, podamos decir con alegría: nada, Señor, nada nos hizo falta. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados. Mi deseo es que podamos encontrarnos en el cielo. Que Dios les bendiga grandemente.